Orar en el Espíritu trae sanidad y victoria a nuestras vidas. Parte 2. Porque la parte 1 la vimos el domingo. Cuando oras en lenguas, te estás edificando a ti mismo en todos los sentidos. En tus emociones, en tu mente y en tu cuerpo. ¿Por qué lo digo? Porque 1 Corintios 14:4, que fue lo que vimos el domingo, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. El que profetiza, edifica la iglesia. Pero me quedé pensando y dije, bueno, como que es muy particular el hablar en lenguas, porque solamente nosotros nos edificamos, que ya es una grande bendición, que Dios te dé una llave, una puerta, para que tu vida sea edificada. Y la palabra edificar, ya no vamos a entrar para no detenernos en la definición de edificar, es construir, es llegar de la nada a llegar a poner unos cimientos, a levantar paredes, y está hablando de edificar, en el griego, edificar una casa. Una casa, de tal manera que cuando estamos hablando de edificar, estamos edificando nuestra propia vida, pero no nada más en el terreno espiritual, sino principalmente en nuestra alma, mentes, emociones, voluntad, y en el templo que es nuestro cuerpo, que es la casa donde habita el Espíritu Santo. El templo es nuestro cuerpo. Entonces, cuando nos damos cuenta de esta potencialidad que Dios nos ha dado, es cuando entendemos lo que les estoy diciendo, que cuando oras en lenguas te estás edificando a ti mismo en todos los sentidos, en tus emociones, mente y cuerpo. Soy yo, me estoy edificando, pero se está edificando Guillermo, se está edificando... Ay, ya se me fue tu nombre. Bárbara Iluminda, la famosa Iluminda. Bueno, ahora ya eres famosa. Si no eras, ya eras famosa. Ya te están viendo en internet por allá. Bien, entonces se edifica. Si tú te edificas y hablas en lenguas, te estás edificando tú. Y si nos edificamos todos, ¿quién se está edificando? La iglesia. ¡Wow! Entonces eso me hizo entender el Señor. Dije, bueno, ¿por qué te preocupas? Porque decía, Señor, nada más unos pocos. No, nos estamos edificando todos. Por eso no debemos de perder la oportunidad de seguir edificando nuestras vidas en lo personal, porque cuando entendemos esto, no nada más vamos a edificar nuestras vidas, podemos edificar la vida de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, al hacer una intercesión de guerra preciosa, poderosa, a través de las lenguas. Por eso vemos que hay muchos cristianos que no están abiertos a la oración en lenguas. Dicen que ya no son de este tiempo, que ya pasó, que las lenguas cesaron. Esto fue solo para la iglesia del primer siglo, porque necesitaban todos los dones del Espíritu Santo, y porque eran la iglesia en su infancia, y que porque era la iglesia en su infancia necesitaban todo lo que ahora nosotros, que ya somos maduros, ya terminó, y que cuando los apóstoles murieron se acabaron todos la manifestación de estos dones. Ya eso ya no es para nosotros. Muchos cristianos enseñan que ya los dones ya no se ejercen, y atacan, fíjense, atacan el don de lenguas. Atacan el don de lenguas. Ya no dicen, ¿por qué no dicen el don de sanidades? Bueno, es que de repente oramos y sanan. Entonces, ¿por qué sanas? Bueno, es que no es por un don. Entonces, ¿qué es? Por la voluntad de Dios, el Padre, que ore. No, porque el Señor Jesús dijo, Santiago dijo, llamen a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite, impongan las manos y serán sanos. Bueno, ¿y qué es? Eso es parte de una orden de sanidad y de un don que está dando. Impon las manos sobre los enfermos. Y luego el Señor Jesucristo, cuando se fue, también se dejó de hacer. Él dijo, si alguien cree en mí,
los que creen en mí pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces Dios nos estaba dando, pero no vamos a detenernos mucho, vamos a ver lo que dicen ellos. ¿Por qué lo hago esto? Por enseñanza, porque van a recibir ataques, van a recibir señalamientos, van a empezar a hablar mal de nosotros como iglesia, de mí como pastor. No se sorprendan, sencillamente es algo natural, normal, una reacción, no de ellos como cristianos, del diablo que los usa para que no siga extendiéndose la bendición a todas las demás partes del mundo. Pero nosotros sabemos esto. Vean lo que dice. ¿Y qué mencionan? 1 Corintios 13 del 8 al 10. 1 Corintios 13 del 8 al 10 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y ahí empezaron y no se dan cuenta que esta porción agarran, dice, aquí está, y dice que las lenguas se acabarán y que las profecías se acabarán. Entonces esos profetas que vienen y que profetas, no existe la profecía ya, eso, la profecía está escrita, la profecía es lo que está aquí y nadie más puede profetizar otras cosas. Y no se dan cuenta que esa porción que acabamos de leer todavía no se cumple, porque dice, mas cuando venga, ¿me lo vuelven a poner? Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. O sea, estaba diciendo que nunca deja de ser, porque dice, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero está diciendo que el conocimiento, las profecías se van a acabar y las lenguas también. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué porque si tú miras, alrededor, piensas o crees que lo perfecto ya vino? Volvemos a leer otra vez el texto. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Piensas o crees que lo perfecto ya vino? ¿Estás diciendo que el mundo está mejor ahora que en los tiempos de la iglesia primitiva? ¿Tú piensas que está mejor el mundo ahora que en los tiempos de la iglesia primitiva? Y claro que no, estamos peor. El mal ha avanzado más, está dominando más al mundo, está controlando más. Y más ahorita decimos que así como podemos predicar a través de los medios sociales, también el mal ha avanzado a través de los medios sociales. La brujería, la hechicería, todas esas cosas están desparramándose por el mundo. Las seducciones, la pornografía, la pederastia, todo eso está promoviéndose más ahora que en aquellos tiempos. Yo no digo que no había pecado, pero como nunca el mal ha avanzado, por eso no podemos decir que estamos mejor que en los tiempos de la iglesia primitiva, y que ellos sí necesitaban los dones. Entonces, si acabaron los dones, que es lo perfecto, que lo perfecto ya vino, pero la realidad, porque dice ahí la lectura, mas cuando venga lo perfecto, entonces se acabará. Entonces tendría yo que preguntarles, entonces, ¿lo perfecto ya vino? La realidad es que no ha venido, porque el conocimiento no ha cesado. Sigue habiendo conocimiento, ni la palabra profética ha cesado. Seguimos escuchando palabras proféticas que se están cumpliendo y se sigue predicando la profecía, como les dije el domingo. Yo predico mucha profecía. Y hablo de la principal profecía: Cristo viene pronto. Es una profecía. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete. Y así podemos ver. ¿Y saben por qué? Porque solo hasta que venga lo perfecto, es decir, que solo cuando Jesús regrese, que Él es lo perfecto, cesarán las lenguas y las profecías.
Porque si ya Cristo vino, entonces ya ¿qué profetizamos? ¿Las lenguas para qué son? Para anunciar, para declarar el poder, la bendición de Dios. Pero cuando Cristo venga, entonces Él es lo perfecto. Cesarán las lenguas y cesarán las profecías, porque profecías como ¿cuál? Como Jesús viene pronto, como Jesús vendrá como ladrón en la noche. Es una profecía que estamos hablando. ¿Y qué es esa profecía? La profecía del arrebatamiento. Estamos profetizando también que viene la gran tribulación. Todo eso son cosas que siguen, y mientras sigan, quiere decir que no ha venido el Señor Jesús. Y si no ha venido el Señor Jesús, hasta que no venga, van a cesar los dones, y en este caso, el que estamos hablando del punto, el don de lenguas. Amén. Muy bien. Entonces, el día de hoy podemos ver que hay muchos ministerios e iglesias, e incluso en la vida de muchas personas, que no creen en el poder de orar en el Espíritu, o sea, el orar en lenguas. Pero lo mencioné el domingo, en estas iglesias no se ven tantas manifestaciones de sanidad, ni cumplimientos proféticos, ni señales, ni prodigios, ni milagros. Tenemos que reconocer que antes de sumergirnos totalmente en el Espíritu Santo, no se veían tantas manifestaciones en la vida de las personas como nosotros las podemos ver ahora. Amén. ¿Por qué? Porque estamos sumergidos en el Espíritu Santo. Por eso debemos decir que la manifestación de las lenguas, las señales y los prodigios no han cesado. Y como dijo 1 Corintios 2:4, ni mi palabra, dijo el apóstol Pablo, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que con demostración del Espíritu y de poder. Quiere decir que él hablaba en lenguas, que él obraba señales y que él hacía prodigios. Y Dios, ¿y qué dice la Biblia? Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales a los enfermos y eran sanados. ¿Qué era lo que pasaba? Ya la iglesia ya estaba en acción, pero Pablo dice, no les traje el evangelio nada más con palabra, sino como demostración de poder y del Espíritu y de poder. Demostración del Espíritu, y el Espíritu es el que da los dones, el que da cada don, y entre ellos el don de lenguas. Por eso estamos viviendo los últimos tiempos, y la gloria de Dios se va extendiendo por todo el mundo. Se está extendiendo por todo el mundo. Y así vemos cómo el evangelio se fue extendiendo por todo el occidente, de tal manera que rodeó desde Jerusalén, se fue a Europa, de Europa a América, y de América dio vuelta, y ahora está entrando por Japón, por lo que es el oriente. Y ahí la palabra de Dios nos dice que cuando venga el Espíritu va a venir a rodear todo el mundo, trayendo bendiciones a todas las naciones. Ya no vamos a entrar a una serie de textos para confirmarles lo que les acabo de decir, pero la palabra dice que cuando, así como Dios rodeó todo el mundo con la palabra, el diablo va a venir como un río. Isaías 59:19, ahí sí lo vamos a mencionar, aunque lo mencioné el domingo. Cuando el enemigo venga como un río, el Espíritu del Señor, ahí que dice, y temerán, ahí está, bueno, vamos a leer todo el texto, me lo quería ahorrar, pero vamos, no me deja el Señor. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. ¿Qué quiere decir? Que así como les dije,
El evangelio comenzó en Jerusalén, se fue por toda Europa, llegó a Europa. Han pasado años, han pasado siglos, pero se fue a Europa. De Europa pasó a América. De América, toda América fue colonizada por el evangelio. De América empezaron a salir misioneros a Japón, a la China, a Malasia, a Indonesia, a la India, y de ahí ha regresado el evangelio. ¿Saben a dónde llegó? ¿De dónde salió? Les decía, de Jerusalén. De Jerusalén, de ahí salió el evangelio. Ha rodeado toda la tierra y ahora llegó a Oriente, y del Oriente dice donde sale el sol, o sea, Japón, el Oriente donde sale el sol, y dice que de ahí ha ido a la India, y de la India ya llegó otra vez donde comenzó. ¿Dónde comenzó? En Jerusalén. Ahorita se están convirtiendo muchos del pueblo de Israel se están convirtiendo a Jesucristo, y está viendo un montón de judíos, ahora se llaman judíos mesiánicos, que creen en Jesucristo. Pero vamos a regresarnos un poquito ya para que vean que el evangelio ya dio vuelta a todo el mundo, y el diablo está molesto, está enojado y quiere atacar al mundo, pero fuerte. Y ahorita vamos a pensarlo, lo hizo con una pandemia que mató muchas gentes y atacó ¿cómo se llama? El evangelio, y atacó iglesias, porque muchas iglesias al hecho de no asistir, dejaron de asistir. Muchas iglesias cerraron sus puertas. Y bendito Dios, nosotros nos sostuvimos, el Señor nos bendijo, nos ha prosperado, y seguimos todavía actuando aquí lo que el Señor nos está dando. Entonces vemos que dice aquí, y todo eso que el enemigo está levantando a nivel mundial, en Isaías 59:19, volvemos a leerlo: cuando el enemigo venga como río, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Levantará bandera contra él. ¿Y saben cuál es una de estas cosas? El don de lenguas. El don de lenguas. Porque con el don de lenguas vamos a ver muchos más milagros, muchas más sanidades, mucha más restauración de hogares, mucha más restauración de familias, más evangelismo poderoso, más almas salvadas. Todo porque el don de lenguas, no quiero que idolatren o vayan a poner en alto el don de lenguas, sino que vean quién está detrás del don de lenguas. Es el Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu. Acuérdense que cada creyente que aceptó a Jesucristo tiene al Espíritu Santo dentro de él. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? En nuestro espíritu. Ahí vive el Espíritu, aunque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. No es el templo del Espíritu, no es el Espíritu, sino nuestro cuerpo, porque así lo dice la palabra. ¿O acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Qué es lo que no habla en plural? No sois vuestros, ni el cuerpo nos pertenece, porque es templo del Espíritu Santo. Ni el Espíritu Santo somos dueños del Espíritu Santo, sino que vive en nosotros, en nuestro espíritu, y al vivir en nuestro espíritu, este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo quiere que hables, que lo dejes hablar con tu cuerpo, con tu boca, que lo menciones, que hables en lengua lo que Él quiere hablar, y el templo va a ser edificado, el templo va a ser sanado, el templo va a ser fortalecido, que es su casa. Después vamos a ver otra predicación donde vamos a ver en el Antiguo Testamento lo que representaba el lenguaje de lenguas, que allá en el Antiguo Testamento, como Dios proféticamente habló de lo que iba a suceder. Pero ahorita estamos recordando que el poder del Espíritu Santo está fluyendo a través de nosotros, a través de nuestras bocas, y eso es lo que va a cambiar y a transformar el mundo. No en tanto sí como don, pero sí es el don de lenguas. ¿Se entendió? Amén. Dale fuerte. Efesios 6 del 10 al 18, rápido. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos
de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vean, no tenemos lucha contra personas, contra sangre ni carne. Nuestros enemigos no son los seres humanos. Nuestros enemigos son los principados, son las huestes espirituales demoníacas que existen y que han manejado a personas, o que simple y sencillamente hay personas que se dejan usar por estas fuerzas. Por eso a veces sentimos que tenemos lucha contra el enemigo, pero ni aunque viniera una persona a agredirnos, sabemos que detrás de esa persona o dentro de esa persona hay un espíritu malo, y contra eso es nuestra guerra. Por eso Dios quiere que identifiquemos quiénes son nuestros enemigos, gobernadores de las tinieblas y de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, dice Dios, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Hay y va a haber días malos, pero no habla en plural, habla de un día. Siempre vamos a tener un día malo en nuestras vidas, pero nosotros no vamos a ver si vencemos, sino que dice, la palabra me está diciendo a mí, porque estás firme, estás bien parado, estás firmes y resistid. Quiere decir que no estamos caídos, no estamos derrotados, porque estamos bien parados, estamos firmes. Dice, por lo cual tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿cómo? Estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. 2, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 3, sobre todo tomad el escudo de la fe. 4, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 5, y tomad el yelmo de la salvación. 5, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 6, son 6 elementos que Dios nos dio en la armadura. Les comenté eso el domingo, nada más se los mencioné, pero les dije que iba a ser parte de este mensaje porque hay un detalle importante. Si contamos los elementos de la armadura, son 6, pero 6 es número de hombre, y Dios nunca para en 6. Pero era necesario remarcar que toda la armadura se completa con el número 7. En 6, lo que siempre hemos manejado, estábamos manejando una armadura que no era completa, hasta que no nos demos cuenta que el número 7 es la que cierra la armadura, porque sin el punto número 7 o el elemento 7 de la armadura no funciona todo lo demás. No funciona todo lo demás. Por eso es tan importante lo que Dios nos quiere enseñar hoy, que veamos el punto número 7, que es la oración en el Espíritu. Leamos, dice, vamos a leer otra vez, versículos del 6 capítulo 6, versículo 18, lo voy a buscar en mi Biblia para seguirla en la lectura. Gálatas y Efesios. Muy bien. Dice 16, 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta ahí son 6 elementos. ¿Lo podemos contar otra vez? En primer lugar, tenemos ceñidos los lomos con la verdad. Después, la coraza de justicia. Después, calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Después, el escudo de la fe. Después, el yelmo de la salvación. Y 6, la espada del Espíritu. Son 6 los elementos. Pero ahora dice el versículo 18:
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cuál es la oración en el Espíritu? Aprendimos el domingo, el hablar en lenguas. Porque toda oración es guiada por el Espíritu. Toda oración que tú haces es siempre guiada por el Espíritu. Pero cuando está hablando de guerra, de armadura, cuando está hablando de armarnos, está hablando de orar en el Espíritu, está hablando del don de lenguas. Y vamos a ver cómo en el Espíritu tenemos que ver que el Espíritu, que en griego la armadura se recibe por medio de hablar en lenguas. ¿Por qué les digo que por medio de hablar en lenguas? Porque dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Luego dice, en griego, la palabra día, que se traduce como por medio de, a través de. Vamos a ver la palabra otra vez. Pónganme la Biblia, el versículo 18. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Pero ¿saben qué? Entre el versículo 17 y el versículo 18, yo aquí lo veo en mi Biblia, dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Lo están viendo? Y luego brinca el 18, dice, orando. Orando. Ahí la traducción Reina Valera. No hay una traducción perfecta, pero podemos decir que casi perfecta. Pero no por eso la vamos a no creer, sino que estamos profundizando más en un estudio bíblico esta noche acerca del don de lenguas, y queremos que tú te afirmes en la palabra. Aquí en el griego hay una palabra que se escribe día, que se traduce como por medio de, a través de, los canales de. Ahora vamos a ver una fotografía que trajimos. Le pedimos a los hermanos que nos la pusieran. Ahí está. Me fui corriendo a mi biblioteca y busqué el diccionario, más bien dicho, la Biblia en griego, interlineal se llama. Entonces tú vas y buscas la palabra que buscas y la buscas en griego y ves qué dice, y a ver si es cierto que como dicen algunos que tradujeron, y ahí está Biblia interlineal, y vean lo que dice entre el versículo 18, entrando al versículo 18, esa palabra que ven ustedes ahí es la palabra dia, y dice, cuando terminó el versículo 17, dice, es la palabra, aquí está el versículo 17, es la palabra de Dios, teos, es teos en griego, la palabra de Dios. Y luego dice, mediante. Entonces allá nada más, en nuestra traducción le quitaron, y la NBI, hay una traducción muy buena que se llama traducción literal de las Sagradas Escrituras, que saca esto. Pero este es el griego, entonces ya me fui directo al griego para confirmar la enseñanza esta, y dice, por la palabra de Dios, toda esa armadura de la palabra de Dios la vamos a recibir mediante la oración del Espíritu, mediante el don de lenguas. Pero voy a decirles, esa palabra día en griego también se extiende más, mediante a través de. O sea, ¿cómo recibes el yelmo de tu salvación? ¿Cómo recibes la sandalia, los zapatos de la fe? ¿Cómo recibes el escudo de la fe, el calzado, los pies del Evangelio de la paz? Entonces, ¿cómo lo recibes? Mediante la oración y ruego por medio del Espíritu Santo.
¿Me pude explicar? Porque me hace bolas aquello. Vamos adelante. Vean lo que sigue diciendo el versículo 18. ¿Ya pueden quitar eso? Sigue lo que sigue diciendo el versículo 18. Orando en todo tiempo. Si lo hubiéramos dejado, bueno, porque le mandé que la recortaran. Si lo hubiéramos dejado, la palabra griego, tiempo en griego, son dos palabras que se utilizan. La palabra cronos y la palabra kairos. En este caso, la que estamos viendo aquí es la palabra kairos en el griego. La palabra cronos se utiliza para decir día de 24 horas, minutos, semanas, años. Pero cuando habla la palabra kairos, estamos hablando, yo siempre lo he tratado de describir, es el tiempo de Dios. Es el tiempo en el que Dios designa dentro del cronos cuando sucede alguna cosa, por qué va a suceder en ese tiempo que Él designó. Significa el momento oportuno que Dios escogió para darte aquello que tú necesitas, de tal manera que cuando tú estés orando en el Espíritu, Dios hará que te coloques en el tiempo correcto, en el momento oportuno, en una temporada favorable, y todo esto es por el hablar en lenguas. Por eso volvemos al versículo 18. Orando en todo tiempo correcto, aceptable, momento designado por Dios, cuando tú lo estés haciendo en oración en lenguas. ¿Se entendió? Muy bien, vamos adelante. Dáselo fuerte. Vuelvo a repetirles, cuando estén orando en el Espíritu, Dios hará que te coloques en el momento oportuno, en esa temporada favorable, a pesar de todo lo que esté sucediendo a tu alrededor. A pesar de lo que esté sucediendo a tu alrededor, quiere decir que puede ser un cronos difícil, escasez económica, problemas en la familia, situaciones de salud graves, terribles. Cuando esté sucediendo eso, a pesar de lo malo, Él nos va a dar el tiempo oportuno para nuestra victoria, cuando nosotros estemos orando en lenguas, en el Espíritu. No se les olvide, porque detrás del orar en lenguas está que oigas y orar en el Espíritu. Dejar que el Espíritu Santo esté orando, esté lanzando aquella petición para vencer a pesar del tiempo malo que estemos viviendo. Amén. Romanos 8:26. Romanos 8:26 y 8:27. Vean lo importante que tiene. 8:26 y 27. De igual manera, vean lo que dice. Este es un complemento precioso y poderoso. Si tú lo haces tuyo, lo entiendes y abres tu entendimiento esta noche, vas a salir casi invencible. ¿Por qué casi invencible? Porque de repente nos olvidamos de las enseñanzas de Dios y dejamos que el enemigo tome parte. Nos olvidamos y empezamos a ver las consecuencias, lo malo, lo triste que está pasando, la enfermedad, la escasez, y quitamos nuestros ojos de Dios y de su palabra y caemos y resbalamos. Pero vean lo que dice el 8:26 y 28. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué te está diciendo? No se está concordando todo, que es un lenguaje espiritual, que es un lenguaje que Él te da, que es un lenguaje que Él usa para hablarle al Espíritu de Dios. Pero no me lo quiten, todavía seguimos. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y quiero decirles que la palabra debilidad que se escribe aquí en el Nuevo Testamento en griego es la misma palabra que también se usa para enfermedad. Para enfermedad. Pero aquí el traductor
dijo debilidad, incluyo muchas otras cosas. Porque cuando estamos enfermos, estamos débiles, desprotegidos, nos sentimos pues mal. Pero la palabra debilidad también quiere decir enfermedad. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras enfermedades. Dice que hemos de pedir con bien, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede con nosotros, con gemidos, con un lenguaje espiritual, con un lenguaje que nace del corazón del mismo Dios. Y luego dice el 27, que es muy importante: mas el que escudriña los corazones. ¿Saben quién es el que escudriña los corazones? El Padre. Vamos para allá. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad del Padre intercede el Espíritu Santo y está intercediendo por nosotros. ¡Wow! Estos dos versículos son poderosísimos, tremendos. Está diciendo que el que escudriña los corazones, el Padre, el que conoce profundamente lo que somos, porque el domingo Dios nos daba un texto. ¿Quién escudriña lo profundo del corazón de Dios? El Espíritu de Dios. ¿Quién escudriña lo profundo del espíritu del hombre? El Espíritu del hombre. Ahora, el que escudriña los corazones, el Padre sabe lo que hay. Volvemos a poner el 27, porque no te puedes perder. Mas el que escudriña los corazones, ¿sabes cuál es la intención del qué? ¿Tuyo o de Dios? Porque está en mayúscula. A veces, no siempre sucede así, pero a veces es importante que veas si se escribió en mayúscula la palabra espíritu o en minúscula. Por eso ahí dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Quiere decir que el Espíritu Santo que mora en tu espíritu está intercediendo con gemidos indecibles ante Dios por tu enfermedad, por tu problema, por tu necesidad financiera. Y es cuando dice: habla en lenguas, porque tú dices: ay, Señor, ayúdame, no sé cómo pagar la renta y no sé qué hacer. Y el Espíritu dice: no, es que sí hay que hacer. Y empieza a Sharamaraki, Zorroma, Pray, Karatan, Zorrakai, Ashai Mari, Paracase. Y ya sabes que es el Espíritu Santo que está fluyendo, que está hablando de tu necesidad. Tú dijiste: no sé cómo pagar la renta. Y empieza a hablar. Yo no sé cómo solucionar el problema con mis hijos. Empieza a hablar. Yo no sé cómo solucionar este problema de nervios, de depresión que traigo, de tristeza, de angustia. Ponle el asunto al Espíritu, y el que escudriña los corazones le va a decir al Espíritu: habla, porque con gemidos indecibles Él va a interceder por ti, por tu necesidad, por tu aflicción. Y entonces va a empezar a ver muchas otras cosas. Así es que también no hay nada más. Muchas enseñanzas sobre la oración nos dan impresión de que debemos dedicar únicamente a la oración un lugar y un tiempo sin distracciones. ¿A qué le llamamos esto? Que muchas enseñanzas nos dicen. Hay una película fabulosa, se la recomiendo, El lugar secreto de oración. ¿Cómo se llama? El cuarto de guerra. Es fabulosa esa película y habla de apartar un lugar donde tú te encierres, te metas a guerrear. ¿Qué es lo que estás guerreando? En lenguas. No lo dicen ahí directamente para evitar tanta polémica con mucha gente, pero lo que te metes es a orar en lenguas y a declarar la victoria escritural y en lenguas y allí orando. Pero muchos piensan que solamente vas a poder orar en lenguas encerrado en un lugar especial y en un cuarto. No, lo que Dios quiere es que hoy vayamos más adelante, que entendamos que no siempre podemos encerrarnos en un cuarto a orar. ¿Por qué? Porque hay una mamá que tiene hijos, lo primero que se levanta la mamá y se le acuerda
ojalá que empecemos a hacerlo. Señor, ayuda a que mis hijos, y levántate y empieza, lanza la oración en lenguas para que te bendiga, que en el desayuno, llevarlos a la escuela, preparar la tarea de los alumnos. No sé si eres maestra, si eres maestro, si eres médico, si eres ingeniero, lo que tengas que hacer, levántate primero orando al Señor y lanzando eso. ¿Y qué? ¿Te vas a ir a tu cuarto de guerra? ¿Te vas a encerrar en ese momento? No, te sales a trabajar, llevas a los niños a la escuela, estás con tus niños en tu trabajo, de repente estás ahí, ya de repente te dices, ¿qué me hace falta? En ese momento tú puedes, aunque estés en la escuela, aunque estés en tu clase, aunque estés en la cocina, aunque estés llevando a tus hijos, aunque estés en la oficina, tú puedes decir y estar orando y saber que en ese momento la necesidad, la aflicción, la enfermedad, el problema lo estás poniendo en las manos del Espíritu que está dentro de ti, y el Espíritu va a empezar a hablar, te va a poner la palabra, te va a poner la sílaba, te va a poner el no sé, aunque sea no sé qué te va a poner, pero te va a poner el Espíritu Santo algo para que hablas. No lo hables en voz alta porque estás en tu escuela, no lo hables así, pero empieza así bajito. A lo mejor que tengo un niño de esos que están tísicos y que oyen re bien, que está diciendo, maestra Maracachí, que te vaya muy bien, hijo, que Dios te bendiga, ¿verdad? Porque no sabes lo que está el Espíritu Santo bendiciendo a tus alumnos, bendiciendo tu clase, bendiciendo tu trabajo, bendiciendo. Es un lenguaje que podemos hablar en el camión, en el taxi, en el avión, donde estés hablando. No necesitas encerrarte. Es lo que Dios quiere que enseñamos, que donde quiera podemos hablar, donde quiera podemos hacer guerra, donde quiera podemos bendecir, donde quiera podemos hacerlo. Hoy que salí del hospital, que estaba con Lupita, mi esposa, me dio mucho gozo porque dentro de todo lo que le había afectado, hoy en la tarde fui a llevarle unas vitaminas que le había recetado una nutrióloga oncológica, o sea que se dedica a cáncer. Entonces recetó unas cápsulas y todo y se las fui a llevar. Le dije al doctor, ¿y esto que recetó? Tráemelas, se las vamos a dar. Entonces llegué al hospital y nada más dije porque me tenía que venir para preparar el mensaje y fui, los dejé, y cuando llegué ella estaba con la puerta abierta en el cuartito donde la tienen, y vi que tenía los ojos abiertos y me sorprendió, dije, y entré y le dije, ¿cómo estás, mi amor? Y volteé a verme, me oyó, le dije, me oyó y volteó sus ojos y le dije, te quiero mucho, mi reina, mira, ya estoy acá, mírate. Pero lo más importante que voy a hacer es que vengo a orar por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícela, te voy a pedir su sanidad. Ramachira, Kramasat, y empecé a orar en lenguas, a tocarle su cabeza, a tocarle su cerebro y a tocar todo aquello y declarar, Señor, que estamos en bendición, que estamos en victoria, que va mejor ya con el hecho de haberle visto que abrió sus ojos. Y mientras yo oraba, ella abrió más los ojos y dije, Señor, tú estás actuando porque estás conociendo mi aflicción, mi enfermedad, la enfermedad de ella, y tu Espíritu Santo sabe lo que está en mí, lo que quiero decir, lo que no puedo decir, de qué manera combatir. Tú sabes cómo. Di la palabra y empecé a hablar. Eso es el lenguaje, de hablar en lenguaje. Ese es el lenguaje de hablar en lenguaje. Por eso habla de debilidades. Así también, dice Romanos 8:26, dice, así también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero bueno, lo acabamos ya de mencionar ahorita. Por eso vemos que debemos de hacerlo con toda perseverancia y con toda fortaleza. Incluso podemos orar en el Espíritu por nuestra familia, nuestros hijos. Cuando no sepas qué orar por ellos, cuando ya se te olvidó o se te gastó el lenguaje, empieza a orar en lenguas, porque el Espíritu sabe cómo pedirle al Padre. Y es más, lo acabamos de leer, el Padre sabe más que todos lo que le pasa a la gente de todo el mundo, sabe tus cabellos que se te cayeron y sabe tu problema. Y el Padre le está diciendo al Espíritu, intercede,
Y porque el Padre sabe el problema y el Espíritu sabe el problema, pero nosotros estamos pajareando, se nos olvida y nada más estamos angustiados. Y dile, por mi papá, nada más por mi papá, da el asunto, da por quién y empieza a hablar. Deja que el Espíritu Santo empiece con gemidos indecibles a interceder por ti. Y es el poder del universo, se empieza a mover para vender. Por eso vamos a ver más milagros, más salvación, más ayudas financieras, vamos a ver más cosas en nuestras vidas. Muy bien, algo poderoso sucede mientras oramos en lenguas. ¿Por qué? Porque alguien más poderoso que tú está orando y intercediendo por ti. ¡Wow! ¡Qué poderoso! El mismo Espíritu Santo está orando por ti. Podemos buscar a un hombre de Dios para que ore por nosotros. Siempre andamos buscando a alguien que ore por nosotros. ¡Ay, el pastor! ¡Qué bueno! Eso es bueno, que ores por ti, un hombre de Dios, una mujer de Dios, un líder de Dios, consagrado de Dios, porque Dios siempre, óiganlo, Dios siempre honra a la autoridad. Si tú te sujetas a autoridad, Dios honra la autoridad. Y si tú tienes un pastor y te sujetas a él y honras su autoridad, dices, ore por mí, Dios va a honrar la autoridad que él puso en mí y va a haber bendición para ti. Pero tienes una casa de bendición. Tienes líderes en la casa de bendición. Los líderes no son un adorno, no nomás tienen un trabajito para desempeñar, son encargados y designados por Dios para hacer a través de la autoridad pastoral, a través de la autoridad de las casas de bendición, de los líderes de casas de bendición. Son jerarquías de autoridad y cada jerarquía de autoridad tiene autoridad espiritual. Y si tú te rebelas contra las autoridades que Dios ha puesto, te estás rebelando contra el propósito de la voluntad de Dios para bendecirte a ti. Y no esperes que porque te brincas a esa autoridad el otro te va a hacer. Dios no va a proceder. ¿Dice que claro? ¿Por qué no hay bendiciones en las casas de bendición? Porque no se sujetan a sus líderes. ¿Y por qué esos líderes no son de bendición? Porque a veces el líder no está sujeto a su líder de red. Si no hay disciplina en la iglesia, si no hay un orden en la iglesia, Dios es un Dios de orden, no de desorden. Por eso hay organización, por eso mi iglesia tiene una característica: hay organización, hay autoridad y hay quienes se sujetan. Hay quienes ya no se quieren sujetar, buscan la gloria para sí mismos, buscan la honra para sí mismos, hacen la obra sí, pero para figurar ellos, para lanzarse ellos, para que les aplaudan a ellos, para que los amen a ellos, para que los idolatren a ellos. Y Dios está muy lejos de sus corazones y de sus vidas. Estamos mal porque nos hemos apartado de los caminos de Dios. Pero ahí todo eso comienza con la autoridad espiritual que Dios ha puesto en la vida de la gente. Por eso es muy importante que vengas con un hombre de Dios y que ora por mí, ore el líder de mi casa, ora por mí y haces bien, estás haciendo bien porque Dios se mueve a través de ellos, el Espíritu Santo se mueve a través de ellos. Pero, ¿qué es más importante? ¿Que el hombre de Dios ore por ti o que el Espíritu Santo interceda por ti? Amén. O sea, yo me pudiera parar ahorita y decir, vengan conmigo porque es escritural, y sí es escritural. Yo le estaría robando la gloria a Dios y me estaría convirtiendo en un diablo, en un demonio. Y hay quienes se convierten en demonios y en diablos buscando la gloria para sus propias vidas, para sus ministerios, para lo que ellos hacen. No, yo no quiero eso. Yo quiero que la gloria solamente para mi Dios y Señor y mi Salvador, y que la bendición venga sobre tu vida. Y por eso mi GES va a crecer con gente que ame a Dios y le busque la gloria de Él.
Hay una paz que viene cuando sabes que el perfecto Dios está orando oraciones perfectas para ti. ¡Wow! ¡Qué frases! Me dan ganas de escribirlas y ponerlas así en pósters. La gracia trasciende nuestro vocabulario finito y a través del Espíritu podemos hacer oraciones perfectas, infinitas, sobrenaturales. Fíjate nomás, nuestro vocabulario es finito, corto, limitado, pero con el Espíritu Santo entramos a un vocabulario infinito, sobrenatural, precioso y poderoso. Por eso, suelta tu lengua, dile: Señor, úsala. El Señor no te va a forzar, óyelo, no te va a forzar a hablar en lenguas. Si tú sientes que algo te está forzando a hablar en lenguas, quiero decirlo con mucha sabiduría y prudencia, ese es un demonio. Porque el demonio te obliga, Dios no te obliga. Dios te dio un don y tú lo ejerces cuando tú quieres, y cuando no, nadie te puede obligar a usar tu lengua. ¿Se entendió? Entonces, abusado, si alguien dice: es que me hace hablar, ay, si te hace, échalo fuera en el nombre de Jesús ahorita. Amén. Porque hay muchos que dicen: es que yo no sé, algo salió de mí, algo me hizo posible. Pues son demonios. Entonces, que se andan excusando: es que yo no supe, me salió. ¿Te salió? Pues ¿qué tiempo controlas? Cuidado. Por eso es que mucha gente maldice, ofende, agrede y es cierto. Es que yo no quería. Entonces, ¿quién te hizo? Pues el demonio. Y luego, ¿dónde paraste? Lo maté. ¿Y dónde estás? En la cárcel. ¿Cuánto? 50 años. Porque hiciste algo que tú no pensabas, que tú no querías, que tú no deseabas. Ya ven cómo en el mundo espiritual el diablo siempre copia las cosas de Dios, pero lo hace para mal y para destrucción. Lo cual nosotros lo hace para nuestra bendición. ¿Tienen frío? Apáguenle los aires porque ya se me están enfriando. Entonces, el Espíritu dice, Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu les dio, estamos hablando del día, la primera vez que vino el Espíritu Santo sobre los hombres para que hablaran en otras lenguas. ¿Cuándo fue? 50 días después de la Pascua, cuando Jesucristo ascendió al cielo. Fueron 40 días, 10 días después fueron 50, y fue cuando ellos estaban en el aposento alto y vino el Espíritu Santo sobre ellos y se posó como por lenguas de fuego sobre ellos. Entonces, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu les dio a hablar en otras lenguas. Hay algunos que desprecian el don de orar en lenguas, diciendo que es de menor valor que un habla comprensible de un idioma. Porque ese día hablaron los discípulos, toda la gente salió hablando idiomas que ellos nunca habían hablado y nunca conocían. Si es cierto, ellos les hablaban a los del Ponto, a los de Galacia en francés, le hablaban a los de España en español, le hablaban a los italianos en latín, como habrán hablado, a los griegos en griego, y así empezaban a hablar de muchas lenguas. Entonces les estaban hablando. Pero yo te pregunto a ti, si ahí había partos, medios, elamitas del Ponto, de Galacia, de Asia y de, ¿cómo se llama?, de África, había gente. ¿Tú cómo sabías de que ese era un idioma? Porque la Biblia nos dice que lo entendían ellos en su idioma. Pero el que hablaba, ¿qué pensaba? Yo estoy hablando alemán. ¿Es alemán? ¿Pero qué decía? ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Yo no sé. Y el que él escuchaba decía: me está hablando en mi idioma.
Es el Espíritu. Así lo mismo no puedes darte cuenta que a lo mejor estás hablando no precisamente en un lenguaje de otro idioma. Puede ser que estés hablando en croata, como les dije, en ruso, en alemán, en japonés, en chino, en indonesio, en un dialecto mexicano, de esos que hay aquí en los pueblitos que tú no sabes qué, y estás hablando en maya. No, eso es aquí, ¿cómo se dice? A ver, dime una palabra en maya, dígame una palabra en maya, yo no me sé. Muy bien. Entonces, el Espíritu les daba hablar en otras lenguas, pero el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, quiero decirles que de acuerdo con un léxico griego, la palabra hablasen no es una palabra que se utiliza para el habla de todos los días, sino que se refiere a expresiones dignas y elevadas como un discurso. La Biblia dice que el Espíritu Santo fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Quién fue lo que les hizo hablar en otras lenguas? El Espíritu Santo. Y dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Pero el léxico griego, la palabra hablasen, no era un hablar cotidiano, normal, como hablamos nosotros, sino que el léxico griego dice que el verdadero significado de esa palabra que les dio el Espíritu Santo eran expresiones dignas y elevadas como un discurso, de tal manera que mientras tú hablas por el Espíritu, estás hablando de una forma muy elevada, como una persona muy culta, con una persona con una educación excepcional. No es el lenguaje común, es un lenguaje que es dado por el Espíritu. Y yo pienso, ¿por qué? Porque le estás hablando a Dios. No pienses que porque es un tarabata, corromara, traca. Tú piensas que es ridículo, que es mal. Eso piensa la gente que no entiende. Pero debido a hoy, al día de hoy, a la enseñanza de hoy, estás dándote cuenta que es un lenguaje de un alto nivel, como si fueras un gran conferencista ante una gran academia de científicos. Tú estás hablando un lenguaje sobrenatural, un lenguaje alto, grandísimo. Eso es la bendición que nosotros tenemos. Por eso, cuando oras en lenguas, estás orando oraciones elevadas de alto nivel. Amén. Les animo a orar en el Espíritu, especialmente por situaciones en las que te sientes preocupado, en las que no tienes poder para influir. Ya sea un problema de salud, una relación tensa con tu esposa o con tu esposo, perdiste el trabajo, no sabes qué hacer. Preséntale el asunto al Señor y comienza a hablar en lenguas. Todos enfrentamos problemas y necesidades, sobre todo cuando nos dan diagnósticos sobre enfermedades en nuestro cuerpo. Enfermedades de nuestro corazón, de nuestro hígado, de nuestros riñones, de nuestras articulaciones, de hombros, de rodillas. Ponle el asunto así: Señor, yo no sé qué pasa con mi hombro, pero por mi hombro te pido. Y empieza a orar. Por mi cabeza, por mi migraña, Señor, en el nombre de Jesús te he pedido muchas veces que me lo cures. Te he pedido que las pastillas hagan efecto. Te he pedido que me desinflames el cerebro. Te he pedido ahora, dile, quíbrame mi migraña, Señor. Ramapra, cachito, Ramapra. Y empieza a hacerlo en lenguas y vas a ver que pronto vas a ser sano. Pero vean lo que dice el Efesios 18: y perseverando en ello por todos los santos. No te canses de orar. Si no se te quita pronto, sigue orando, porque va a llegar el momento en que vas a ver el milagro. Si me permiten, quiero compartirles un testimonio muy importante. Hay un problema que tenemos que reconocer. Aun cuando somos cristianos,
somos hijos de Dios y tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, hay pecados que no podemos dejar. Algunos mienten, otros roban, otros siguen en la pornografía, otros están en adulterio aunque saben que no quieren estar, y otros están presos de las drogas. Muchos jóvenes, padres, están atados a las drogas y no han podido salir aunque son creyentes. Quiero leerles este testimonio para todos aquellos que no han sido bautizados en el Espíritu Santo. Por favor, escuchen. Y para los que son bautizados en el Espíritu Santo, también escúchenlo. Estos son testimonios cortos pero poderosos de lo que es estar sumergido en el Espíritu Santo y hablar en lenguas. El domingo el Señor nos dio la oportunidad de sumergirnos en su presencia. Sumergirnos es estar cubiertos por su presencia y estar conscientes de ello. Sumergido es estar bautizado en el Espíritu Santo, aunque mucha gente les parece algo fuera de la enseñanza tradicional. Pero voy a insistir más cada día que necesitamos estar sumergidos, bien bautizados en el Espíritu Santo. Bautizados quiere decir totalmente, que no me quede una mano afuera, que estemos totalmente adentro, hablando en lenguas. Quiero decirles que David Wilkerson, que caminó entre drogadictos en la ciudad de Nueva York, entre las pandillas de Nueva York, en los años 50, estoy hablándoles de hace 70 años. Yo tengo 73 años de edad. En esos 73 años de edad, cuando yo tenía 20 años, Wilkerson estaba en Nueva York. Wilkerson andaba predicando. Y yo llegué a oír noticias de él, porque uno de sus muchachos que él ganó, un puertorriqueño, este puertorriqueño allá en las pandillas de Nueva York, se navajeaban y se drogaban, robaban y asaltaban a los muchachos que no complacían y eran parte de la banda y que se rajaban por estar con ellos. Agarraban un cuchillo, le levantaban la mano y le cortaban los músculos de aquí, le metían un cuchillo, le arrancaban para que perdieran la fuerza de los brazos. Eran tremendos las pandillas en aquel tiempo, y lo siguen siendo. Cada año y cada lugar las pandillas están como la Mara Salvatrucha de El Salvador, y donde quiera hay, aquí en Mérida también. Quiere decir que este hombre, yo llegué a leer, es más, leí un libro que se llama La Cruz y el Puñal. Tiene más de 50 años, creo, ese libro, 30, 40 años. Pero este hombre, David Wilkerson, era un pastor rural. Fue a Nueva York porque sintió el llamado de Dios de evangelizar y de ganar almas entre aquellas personas. Y esto es lo que dijo él. Él dijo que hizo su mejor esfuerzo como cristiano y como hijo de Dios para hacer que estas personas desistieran de su adicción a las drogas. Hizo todo lo posible, pero por más que intentaba, siempre regresaban a las drogas. Los ganó para Cristo, aceptaban a Jesucristo, asistían a las reuniones, leían la Biblia, ofrendaban los muchachos, pero volvían a las drogas. Volvían a las drogas y volvían a hacer lo mismo. Aunque eran las personas nacidas de nuevo, es decir, creyentes en Jesucristo, la mayoría volvía a la adicción de las drogas, hasta que los guió
para que fueran sumergidos, bautizados en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estuvo en ellos y Él les decía: no es lo mismo, pero es que tenemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Y Él dijo: porque ahora entendí que no es lo mismo tomarte una jarra de agua que meterte en la piscina. Es muy diferente estar bajo todo el control del Espíritu Santo todo el tiempo, y eso solamente se logra por fe en que tú eres bautizado y estás lleno del poder, y el poder del Espíritu Santo que está en ti, no nada más dentro de ti, sino cubriéndote a ti. Y entonces tú empiezas a hablar en lenguas, y los muchachos empezaron a guerrear, empezaron a declarar, empezaron a atar y empezaron a decir: Señor, yo no quiero más droga en mi cuerpo, quiero ser libre. Y empezaron ya rapísimar a casa y todo más, y empezaron a declarar cada uno según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice que empezó a haber muchísimos muchachos liberarse de las drogas para siempre. Testimonio poderoso. Traigo otro testimonio de una mujer que lo hizo en Hong Kong. Wilkerson en Nueva York. Esta mujer en Hong Kong. Lo mismo, el mismo problema, la misma situación. Con pandilleros, con prostitutas, adictas, que vendían sus cuerpos para comprar droga. Conocieron a Jesucristo, fueron salvas, pero no podían salir de la adicción hasta que fueron bautizadas, y publicó un libro que se llama Venciendo al Dragón, y su testimonio es: bautismo en el Espíritu Santo y hablar en lenguas les dio la victoria. Así es que esta noche yo te invito a ti que estás aquí: si hablas en lenguas, ponte de pie. Si no hablas en lenguas y quieres tener el don, porque es un regalo de Dios, pasa aquí al frente rápidamente. Si no tienes el don y quieres hablar en lenguas, pasa al frente. Quiero que escuchen lo que les voy a decir. Es algo muy sencillo. Alguien puede pensar que es algo complicado, pero no. ¿Saben por qué? Porque es un don. Acuerden que son dones del Espíritu Santo. Tú ya tienes al Espíritu Santo en tu corazón porque eres un creyente en Cristo. Si tú que estás aquí al frente ya eres un creyente en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, el Espíritu Santo ya está en ti. Y cuando llega el Espíritu Santo a nuestra vida, el Espíritu Santo nos quiere dar dones. El Espíritu Santo quiere darnos regalos. Don de sanidad, don de lenguas, don de exhortación, don de consolación, don de milagros, don de fe. Son varios dones que el Señor nos da. Pero hoy el Señor quiere darte el don de lenguas por todo lo que la bendición que trae. Así es que no es nada difícil, solamente que entiendas
que es un regalo, Él te lo va a dar. Tú no tienes que esforzarte para algo, nada más darle gracias y llamarlo a entrar. Y te voy a guiar en esta corta oración. Dile, cierra tus ojos y levanta tu mano. Dile: Padre, te doy gracias por el maravilloso don del Espíritu Santo. Ahora, Señor Jesucristo, te pido que me sumerjas completamente en el Espíritu Santo. Sumérgeme, oh Señor Jesús. Espíritu Santo, sumérgeme en ti y dame, oh Señor Jesús, el hablar en lenguas. Espíritu Santo, tú eres el que das el don de hablar en lenguas. Ahora que me sumerjo en ti, que soy bautizado en ti, concédeme este don, el que tú me des, o que cada vez que yo hable, aunque sea diferente, que yo pueda fluir para la gloria de tu nombre. Te doy gracias por darme este don. Amén. Así como estás, empieza a hablar. Empieza a hablar. Suelta tu lengua. Si es una sílaba, barra, mari, basi, barra, machi, torro, crasambara. Suéltalo, suéltalo. No es algo que te va a salir. Tú tienes que hablarlo. Tienes que creer que el poder del Espíritu está en ti. Háblalo, suelta tu lengua, suéltala ahí. No te dé pena, suéltalo, comienza. Dame chance, un momentito nada más para que me escuchen. Piensa en tu problema y habla de tu problema, háblalo. Di: mi papá, mi salud, mi hígado, mi hijo. Y cuando digas eso, empieza. Rakasimarato somarai. Deja que el Espíritu Santo vaya al Padre, hablándole al Padre de tu problema. Y vas a ver milagro en ese problema. Vas a ver milagro en ese problema. Comienza, suéltalo. El enemigo dice: no hables hasta que no te salga. Tú estás fingiendo, tú estás forzándolo. No le hagas caso al diablo. Es algo sencillo. Eso, comienza a hablar. No importa que te escuche tu vecino, no importa que te escuche el hermano que está junto a ti. Él está en la misma necesidad. Comienza a hacerlo. Comienza hablando ahí donde estás parado. Suéltalo. Comienza, no los veo mover sus bocas. Hablan sus bocas. No se puede hablar sin despegar los labios. Ábralo, hazlo, no te vayas sin la bendición de estar hablando. Ese milagro está en tu boca. Ese milagro es tu oportunidad en esta noche. Suelta esa lengua. Amén. Los veo. Hazlo. Gloria a Dios en tu espíritu. Amén.
aquí, desesperado por ti. Con el corazón sediento, sigue hablando. que espera beber de ti. Cuando su gloria descienda a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llenados de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Mamá, si tiene que ver más otro, mamá, si tiene que ver más. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, 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 llena este Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, oh Dios, por tu presencia aquí con nosotros. Te damos gracias en esta noche, Santo Espíritu, Santo Espíritu, por este don precioso que tú nos das para salir victorioso en todas las áreas de nuestra vida. Gracias por la armadura que nos has dado, pero gracias por este séptimo punto que cierra el 7 de perfección, que es el orar en lenguas, orar en el Espíritu. Y hoy salimos pidiéndote por Mijés, por cada familia, por cada hogar, por cada problema, por cada necesidad. Shamarra la cosondorotrosai, amiri shiri katasorrama prosondorai, prashai marrakatoson rapasidarasansai. Señor, que esta gracia descienda sobre todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Váyanse contentos, gozosos. Acuérdense que van llenos del Espíritu. Van llenos del Espíritu. Ustedes son como luz que va brillando por todas partes. Amén.